Y bueno, vimos en el estudio pasado el arrepentimiento de obras muertas. Si una congregación no muestra un cambio en su vida, en su mente, en su manera de ser, realmente no está viviendo la sana doctrina. Y hay muchos grupos religiosos que hablan del evangelio, pero ¿saben qué? No hablan del arrepentimiento. Le dicen a la gente, así como tú eres, Dios te ama. No importa cómo seas, así tengas una preferencia sexual desviada y torcida, así te ama Dios. Cierto, hermano, no estoy exagerando. Hay quienes le dicen a la gente, Dios te ama con toda y la preferencia sexual que quieras tú o que tengas. Y bueno, ¿qué cambio va a haber? Por otra parte, le dicen a los jóvenes, hay que traer a los jóvenes para que ellos se sientan contentos, para que vengan el evangelio. Hay que tocarles aquí rap cristiano, hay que tocarles reggaetón cristiano, hay que hablar su lenguaje con esas expresiones que ellos usan, para que ellos se sientan en confianza y vengan a la iglesia. Y pregunto yo entonces, ¿dónde va a estar el cambio? Si van a seguir escuchando reggaetón o rap o ese tipo de música y van a seguir vistiendo igual con esas tendencias a la moda, entonces ¿dónde va a estar el cambio? Es importante entonces que una iglesia experimente y viva el arrepentimiento de obras muertas para constatar que en realidad vive la sana doctrina. Bien, entonces, volviendo ahí a Hebreos capítulo 6, dice la Escritura, por tanto, dejando las enseñanzas, como dice la versión de la Biblia de las Américas, dejando las enseñanzas elementales de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Es importante notar que se está hablando del fundamento de la doctrina. ¿Será importante el fundamento? Por supuesto. Está escrito, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Veíamos esa parte en el estudio pasado y ahora nos vamos a remitir a lo que dice o a referir a lo que dice el versículo 2. De la doctrina de bautismos. Bautismos, ¿por qué estará en plural? ¿Sí? ¿Está así en sus Biblias, hermano? Bautismos en plural. ¿Por qué estará en plural? Si Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, ¿y cuántos bautismos? Un bautismo. Entonces, ¿por qué aquí, cuando habla de la doctrina de bautismos, aparece bautismos en plural? Si solamente hay un bautismo, pudiéramos o alguien pudiera pensar de esa manera. Sin embargo, vamos a ver en la Escritura que la Biblia habla de 3 diferentes bautismos. Mateo capítulo 3, Evangelio según Mateo capítulo 3. Estamos ahí en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua, un bautismo para arrepentimiento. Bautismo en agua. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará. ¿En qué? Bautismo en Espíritu Santo y en fuego, es decir, bautismo en fuego. ¿De cuántos bautismos se habla aquí? De 3 diferentes tipos de bautismo. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo
o en Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Es importante considerar, primero, el bautismo en agua. ¿Será importante? ¿Será parte de la sana doctrina? Por supuesto que sí. Tan importante es el bautismo en agua que el Señor Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Leemos ahí esa porción, Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Luego menciona específicamente el agua. Vamos a seguir leyendo hasta el 5. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Tan importante es el bautismo en agua, que si no se nace de agua y del Espíritu, no se puede entrar en el reino de Dios. No es como que alguien solamente sea bautizado para ser miembro de una iglesia, no. El bautismo es tan importante que sin ello no se podrá entrar en el reino de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21, también nos habla de la importancia del bautismo cuando dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Nos, o sea, N-O-S, 3 letras que dice ahí el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos salva. Es tan importante que sin el bautismo no podemos ser salvos. Lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. Ahora, el bautismo está relacionado con lo que dice Efesios 4, versículo 5. Efesios 4, 5. Nos habla del bautismo y dice un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo. El bautismo en agua solamente es uno. Y la sola palabra bautismo significa sumergir, zambullir. Es una palabra griega, baptizo, castellanizada, pero que en su significado en español quiere decir sumergir, zambullir. Le dijeron a un profesor de griego, oiga, entonces, cuando llegaron a la palabra baptismo del griego, si la palabra baptismo significa sumergir, zambullir, esparcir poquita agua en la cabeza de un niño, eso no es bautismo, eso no es sumergir. Gloria a Dios. Bien, además, para el bautismo en agua hay 2 requisitos indispensables. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí otra vez nos habla de la salvación en el bautismo en agua. Lo leemos. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasará? Será salvo. ¿Es para salvación el bautismo? Por supuesto. Para ser bautizado se necesita creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se necesita creer. Obviamente yo no me puedo
ponerle a predicar a los niños, a esos bebés que están en los brazos de sus mamás, ¿qué le pareciera si les predicara el Evangelio y le dijera a estos bebés, ¿crees al Evangelio? Pues yo creo la mamá o el papá me iba a decir, por favor, ministro, pastor, hágase a un lado, mi niño no está en capacidad de entenderle. Y con justa razón. El bautismo es para aquel que está en capacidad de creer y además de arrepentirse. Pues Hechos capítulo 2, versículo 38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, es necesario el arrepentirse. Y un infante, un niño de brazos, ¿de qué se va a arrepentir? Además, es para el perdón de los pecados. Los niños no tienen pecado. ¿A quién les quiere adjudicar un pecado de original y un pecado que viene por las venas? Pero la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley y los niños no han transgredido la ley. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, el bautismo no es para los infantes, para los niños. El Señor dijo que de los niños es el reino de los cielos, muy claramente lo dijo allá en esa escritura de Mateo 19, versículo 14, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Ahora, el bautismo, la doctrina del bautismo en agua, está relacionado con un Señor, porque sabe que al ser bautizados creemos en un Señor. Gloria a Dios. Vamos ahí a considerar esto. Ahí estamos en la parte del bautismo en agua. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19, dice ahí la Escritura, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre. ¿Dice nombres alguna Biblia por ahí? No, dice en el nombre. ¿Nombre es singular o es plural? Es singular, habla de un solo nombre. Bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres, por favor. Ninguna Biblia dice en los nombres. Ninguna traducción dice en los nombres. Todas las Biblias concuerdan en esta parte, en el nombre como de uno. Y dice en el nombre del Padre. ¿Será que hay que decir Padre? Pero si Padre no es nombre. Yo soy padre y no me llamo padre. Algunos de mis hermanos son padres y no se llaman padre, ¿verdad que no? Y del Hijo, ¿será que Hijo es nombre que hay que decir? No, yo soy hijo también, usted es hijo también. ¿Y verdad que no se llama hijo? No, tiene su nombre. ¿Y del Espíritu Santo? ¿Será que Espíritu Santo es nombre? No, es un sustantivo y un calificativo. Espíritu Santo no es nombre. Es como si quisiéramos decir que esposo es nombre. ¿Usted se llama esposo? ¿Usted se llama hijo? ¿No? ¿Usted se llama padre? No. Entonces, ¿a cuál nombre se refería aquí el Señor Jesús?
Bueno, pues los discípulos lo entendieron claramente y por eso en Hechos 2:38 que Pedro les dijo, por cierto, lleno del Espíritu Santo, bautícese cada uno de vosotros. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está, Pedro entendió a la perfección que Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cito, hermano, algunas escrituras para concluir con esta parte del bautismo en agua, que debe de ser en el nombre. Hechos 8:16, cuando el Evangelio llega a Samaria, ahí está escrito el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48, dice ahí la Escritura, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo Jesucristo? Sabe que en la Biblia o aparece Jesucristo o aparece el Señor Jesús. Ambas formas son correctas. Y en este pasaje, se lo leo como dice la versión de la Biblia de las Américas y también el interlineal del griego al español, dice en este versículo, y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Así dice literalmente la Biblia de las Américas, el nombre de Jesucristo. Luego Hechos 19:5, oído que fueron fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Oído que fueron fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No hay ni un solo versículo en el libro de los Hechos, cuando llegaron a cumplir el mandamiento del bautismo en agua, que hayan repetido el mandamiento del Señor Jesús: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óigame, es que ese fue el mandamiento, pero si yo repitiera el mandamiento, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no dijera el nombre, estaría tan solamente repitiendo el mandamiento sin invocar el nombre. Por eso en el bautismo es un Señor, es en el nombre del Señor Jesús. Hechos 22:16 hace referencia a invocar su nombre cuando a Pablo se le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Volviendo a Hechos 10, versículo 38, Hechos 10:38 dice: cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y refiriéndose a Jesús de Nazaret, vea lo que dice el versículo 43. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué medio? Por su nombre. Es por su nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesús, el que nos da el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, mire lo que nos dice de una manera muy clara. Primera de Juan, capítulo 2.
versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados. ¿Por qué? Por su nombre. Vuestros pecados son perdonados por su nombre. Esa es la doctrina de bautismo en agua, porque si no se invoca el nombre que es sobre todo nombre, no hay perdón de pecados. Pues por eso dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre del Señor Jesús, el nombre sobre todo nombre, para poder ser salvos. Es importante, hermano, la sana doctrina. Es importante este punto que determina lo que es la sana doctrina, porque en realidad, hermano, vivimos en un mundo religioso que se llama evangélico, se llaman hermanos, y que en realidad no llevan a cabo el bautismo en agua como dice la Escritura, sino que siguen la tradición de la Iglesia Popular Romana sin invocar el nombre y diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando les decimos que es tan importante invocar el nombre, lo que dicen después de eso es que el bautismo no es tan importante, es tan solo un requisito. ¿Cómo no? Si ya vimos que el bautismo que ahora corresponde nos salva. Ya vimos que el Señor Jesús dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Dijimos que Hebreos 6 habla de la doctrina de bautismos y Mateo 3 habla del bautismo en agua, habla del bautismo en Espíritu Santo. ¿Qué le parece si hablamos un poco del bautismo del Espíritu Santo? Hechos capítulo 1, ya que es parte de la sana doctrina, son enseñanzas que determinan la sana doctrina, estos puntos, hermano. Ahora veamos qué dice la Biblia acerca del bautismo en Espíritu Santo. Hechos 1, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Versículo 5. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Bautizados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice acerca del bautismo del Espíritu Santo, ahí en Hechos 2, versículo 4, cuando se cumplió esta promesa que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasó? Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué lenguas hablarían? Bueno, pues ahí está la palabra glosa, que se traduce también como idiomas. No hablaron borucas o cosas que no tuviesen sentido. No, hermanos. Hablaron idiomas de manera definida. Idiomas. Y la prueba está ahí cuando más adelante sigue diciendo el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno de los judíos que venían de diferentes naciones les oía hablar ¿cómo?
su propia lengua, su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Lenguas. Es importante, hermano. Esto fue, de esa manera se manifestó el bautismo del Espíritu Santo en ellos. Pero es importante aclarar, hermano, porque aquí, en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo, hay dos extremos que el enemigo se ha encargado de distorsionar. Unos grupos religiosos que todo lo que hable de Espíritu Santo y cualquier manifestación del Espíritu Santo es el diablo. Se van a un extremo prácticamente ateísta, de ser totalmente incrédulos. Oí el testimonio en una ocasión cuando Rusia todavía estaba bajo la cortina de hierro como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que era muy difícil llegar con el evangelio a esos lugares. Un predicador llegó y les anunció el evangelio. Obviamente no hablaba en ruso y tuvo un traductor que tradujera del inglés al ruso. Y hubo un momento en que el traductor, ¿verdad?, se molestó con la predicación y ya no quiso seguir traduciendo. Entonces el hermano, el predicador, se puso en oración, un tanto afligido: Señor, ¿qué hago? Mira, ya no me entienden. Y el Señor le dio que hablase en ruso a aquellos hombres, hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Y cuando Él les habló en ruso, Dios le estaba dando ese idioma, cayeron, hermano, compungidos, cayeron de rodillas ante aquel mensaje de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él puede seguir haciendo maravillas. Bien, el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es algo real, es algo, hermano, que debemos o que experimentan la iglesia del Señor, los verdaderos hijos de Dios. Y mire, vamos a confirmar esto todavía más. Ahí en Hechos 11, Hechos capítulo 11, versículo 15. ¿Lo tenemos? Aquí está relatando Pedro de cómo el Espíritu Santo cayó en Cornelio y su familia, y dice lo siguiente, mire, versículo 15: y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo Juan: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿cómo? En Espíritu Santo. Entonces, aquella experiencia que tuvieron Cornelio y su familia, aquí Pedro está adjudicando esa experiencia maravillosa al hecho de que habían sido bautizados en Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y aquí dice, hermano,
en estos versículos que cayó el Espíritu Santo. Seguimos leyendo el 17. Así que si Dios les dio el mismo don, lo menciona como don, el ser bautizado por el Espíritu Santo. Si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahí está, bautismo del Espíritu Santo. Bien, Efesios capítulo 5. Efesios 5 dice la Escritura ahí en el versículo 18. Y no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed, ¿cómo? Llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu, hermano? Ahí enseguida lo dice. Por cierto que hay grupos religiosos que hasta tienen manuales, dicen ellos, que para hablar en lenguas, repita estos pasos y repita esta palabra. Hemos dicho que lo que los discípulos experimentaron fue algo real y hablaron idiomas. El Señor, hermano, da de su espíritu para provecho. Ahorita vamos a ver estos textos. Dice, mas sed llenos de espíritu. ¿Y cómo podemos ser llenos de espíritu? Hablando entre nosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera es que podemos ser llenos del Espíritu. Ahora, el otro extremo que el enemigo ha distorsionado acerca de ser llenos del Espíritu Santo o de ser bautizados con el Espíritu Santo es ponerse de una manera trémula a temblar y a perder la conciencia y empezar a balbucear, empezar a sacudirse y luego caer en el suelo por una experiencia, dicen ellos, sobrenatural. Ándele. Pues más bien esto me suena a espiritismo. Esto parece, hermano, eso es realmente espíritus de demonios. ¿Sabe que ese tipo de prácticas en rituales africanos, obviamente con creencias paganas, son muy comunes en rituales paganos, en ceremonias que se llevan a cabo todavía al día de hoy en grupos africanos que hacen rituales y que sucumben con movimientos espasmódicos, es decir, movimientos involuntarios, sacudiéndose en el piso y echando espuma por la boca. Y luego dicen, es que yo no sé de mí cuando me toma aquello. Y muchos, dizque tomados por el Espíritu Santo, también llegan a decir lo mismo. Es que cuando a mí me toma el Espíritu Santo, yo no sé de mí. Qué tremendo, ¿verdad? Cuidado. Entonces, sí entendemos, hermano, que puede haber dos extremos peligrosos. Es importante, entonces, que analicemos la doctrina de bautismo del Espíritu Santo también. Romanos capítulo 8, mire lo que nos dice Romanos 8. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos? Y ha habido tantas cuestiones que se han desviado en relación al Espíritu Santo, que hoy en día hasta hablan de borracheras espirituales. Óigame nomás, borracheras espirituales.
por un texto que han distorsionado, el que acabamos de leer. No os embriaguéis de vino, mas sed llenos del Espíritu. Entonces ellos malinterpretan, entonces hay que embriagarse del Espíritu. Hermano, por favor, si es lo que Pedro defendió en Hechos 2, cuando dijo, esto no estáis borrachos. Si no les hubiera dicho, están borrachos, pero del Espíritu. ¿Verdad que no les dijo así? Estos no están borrachos como vosotros decís. Además decían que estaban borrachos porque se burlaban. Estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas estos están llenos del Espíritu Santo. Entonces tengamos cuidado de veras con esos extremos que se han ido a cuestiones de espiritismo, operaciones de demonios que parecen de Dios, pero que en realidad envuelven espíritus inmundos. Dijimos Romanos 8, versículo 10. Vamos a leer un poquito más atrás. El versículo 5 en adelante. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. El Espíritu Santo, hermano, mora en su iglesia. Y de plano, mire lo que dice la parte final de este versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si dice que no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano, porque cristiano significa es ser de Cristo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, no es cristiano. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Es importante ser lleno del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos e himnos, canciones espirituales, dando gracias a Dios. Todo eso, hermano, es importante para ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablará y actuará en diferentes formas, hermano. En el principio fue para provecho que hablaran en otros idiomas y también para que los judíos pudieran confirmar que los gentiles recibían el Espíritu Santo igual que ellos. Dice 1 Corintios capítulo 12. Primera carta a los Corintios capítulo 12. ¿Lo tenemos? Solamente quiero leer esa parte donde dice: Empero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Manifestación del Espíritu para provecho, hermano. Si no hay provecho, entonces no puede ser de Dios. Y vamos a ver algún ejemplo entre muchos que hay. Ahí en Hechos 4, versículo 31. ¿Lo tenemos? Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí que, porque fueron llenos del Espíritu Santo, ¿hablaron idiomas? No, hablaron la palabra de Dios con confianza.
¿Por qué? Porque en ese momento era lo que servía para provecho. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Ya que estamos ahí, vea lo que dice el 5, capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, a quien Dios ha dado el Espíritu Santo, a los que le obedecen. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Doctrina de bautismo. Llevamos el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el otro bautismo, hermanos? Bautismo en fuego. ¿Cuál será ese, hermano? Porque algunos interpretan que descienda el fuego de Dios y que haya fuego y gozo. Bueno, eso es importante. Pero vamos a ver bíblicamente a qué se refiere el bautismo en fuego. Lucas capítulo 12. Recuerda, estamos viendo la doctrina de bautismos. Bautismos en plural, ¿por qué? Porque se habla del bautismo en agua, se habla del bautismo en el Espíritu Santo y se habla del bautismo en fuego. Dijimos Lucas capítulo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 49. Dice en el nombre del Señor Jesús: fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Empero de bautismo. ¿Quién está hablando aquí, hermano? A ver, los que tienen Biblia que mencionan en rojo, tienen en rojo todo lo que habló el Señor Jesús. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? ¿Qué será ese fuego, hermano? Un concierto cristiano en que todos andan sacudiéndose y que hay luces de colores y eso será el fuego, y que literalmente hasta prenden fuego. ¿Sí sabe que hay conciertos así? Dizque cristianos, por lo menos se presentan así, pero que no son. Y hasta que prenden fuegos así como, ¿qué será? Como luces de bengala, ¿verdad? También las prenden en bailes y en los antros. Bien, ¿qué fuego se refiere aquí? Vamos a ver, versículo 50. Empero de bautismo me es necesario ser, ¿qué cosa? Bautizado. ¿Será que se refería al bautismo en agua? No, para ese tiempo el Señor Jesús ya había sido bautizado en agua. Para ese tiempo también, de manera simbólica y como ejemplo para nosotros, el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma como de paloma. Entonces, ¿a qué bautismo se refiere? Un bautismo que para esta altura, para este tiempo, aún no sucedía. Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿Será que el bautismo en agua causa angustia? No. ¿Será que el bautismo en Espíritu Santo causa angustia? No. ¿Pero cuál nos queda? El bautismo en fuego. ¿Será que el bautismo en fuego causa angustia? Sí. El bautismo en fuego causa dolor, causa angustia. Vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Gloria al Señor Jesús. Versículo 20. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo. Ay, esas mamás que siempre quieren
lo mejor para los hijos, ¿verdad? Se llegó con sus hijos adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quien está aparejado de mi Padre. Ellos dijeron, podemos. ¿Y sabe qué es lo que pasó con estos que dijeron podemos? El bautismo en fuego, es el bautismo de la prueba, es el bautismo de la aflicción, un bautismo que para el cristiano puede causar angustia, o de hecho causa angustia, pero es necesario pasar por ese bautismo, a fin de que podamos ser purificados, podamos ser transformados, es necesario pasar por el bautismo en fuego. Y como estos dijeron, podemos, ¿qué les pasó? Hechos capítulo 12, mire lo que le pasó a Jacobo, hijo de Zebedeo. Hechos capítulo 12, versículo 1. En el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. O sea, hubo persecución, aflicción, prueba para la iglesia. Y mató a cuchillo, ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Jacobo dijo, podemos. Bueno, el Señor dijo, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, de la prueba, a veces hasta de la muerte, seréis bautizados. ¿Y Juan, hermano, pasaría por prueba? La tradición o cierta historia dice que Juan fue echado a un caldero de aceite hirviendo para deshacerse el emperador de Juan. Y la historia dice que Juan salió ileso de ese aceite hirviendo. Y como no se podían deshacer de él, lo echaron a la isla de Patmos. Una isla, hermano, que no era Tecomán, lleno de cocos y de mangos y limones, no. Era una isla rocallosa, estéril, que no tenía frutos. Era algo así que usaban como una prisión. Pues allá fue desterrado Juan, y por eso dice en Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y participante ¿en qué? Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí estaba en la tribulación. Estos que dijeron podemos ser bautizados también de ese bautismo en fuego. El bautismo en fuego, hermano, es algo que tenemos que experimentar como hijos de Dios, porque ¿sabe qué? Es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero vea lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ya estamos concluyendo, hermano, que el bautismo en fuego, ¿qué es? Un bautismo en la prueba, en el dolor, en la aflicción. Hermano, pero nosotros somos de Cristo. El Señor nos protege, sí, amén.
Y de ahí que algunos dicen, no entendiendo la doctrina de bautismos y no entendiendo el bautismo en fuego, dicen, no es posible que la iglesia sea atribulada. No es posible que la iglesia sufra. Ah, no, pues mire lo que dice la Biblia. Colosenses 1, versículo 24, Pablo dice que ahora me gozo. ¿En qué se gozaba Pablo? En lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ahí está. ¿Quiere decir que a Cristo le faltan aflicciones? ¿Qué acaso para este tiempo que Pablo escribe a los colosenses ya el Señor Jesús no había muerto y resucitado, ya había padecido todo? ¿Por qué dice aquí Pablo que cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo? Bueno, por su cuerpo que es la iglesia. Cristo como cabeza, Él ya padeció. Pero si un miembro padece, todos a una se duelen. Primera a los Corintios 12 nos lo dice muy claro. Primera carta a los Corintios 12, versículo 26. Amén. Primera a los Corintios 12, 26 dice 26 y 27. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Cristo como cabeza se dolió hasta la muerte. Bueno, si la cabeza, la parte principal del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. ¿A poco usted cuando se machuca un dedo, ahí nada más se queda el dolor en el dedo? Hasta la cabeza le duele. Todos los miembros a una se duelen. Entonces, si Cristo padeció, también su iglesia ha de padecer. Segunda a los Corintios 1:3. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 3. 3 y 4. ¿Lo tenemos? Bendito sea el Dios y Padre, Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, ¿qué? Nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que somos consolados de Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salud. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Jesús dijo, hermano, allá en Juan, solamente cito Juan 15, 18 al 20, el Señor dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también perseguirán. Pero en medio de todo eso, hermano, el Señor nos dice, cuando pasares por el fuego, yo estaré contigo y la llama no arderá en ti. Porque Él, en medio de las tribulaciones, nos consuela, nos ayuda, nos fortalece. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí vamos a terminar viendo cómo el fuego es simbolizado como prueba, como tribulación. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Dice ahí el versículo 3 y 7. 3 al 7.
Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está aparejada, para ser manifestada en el postrimero tiempo, en el cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo, ¿cómo? Afligidos en diversas pruebas, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado, ¿con qué? ¿Con qué es probado? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Probados por fuego. Gloria a Dios. Y de ahí, hermano, cuando nuestra fe es probada, el fuego quema la escoria, quema todo lo sucio, toda la suciedad, para que quede oro puro. Por eso es que hemos de ser bautizados por fuego también. Ahí mismo en Pedro, primera de Pedro 4, versículo 12, dice, carísimos, es decir, amados, no os maravilléis cuando sois examinados. ¿Por qué? Por la prueba de fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes, ¿de qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Sigue diciendo, y si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Porque es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será del fin? ¿O qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son ¿qué? Los que son ¿qué? Los que padecen o los que son afligidos según la voluntad de Dios, ¿qué debemos de hacer? Encomiéndole sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. La doctrina de bautismos. El bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesús, bautismo necesario para ser salvo. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Bautismo en el Espíritu Santo, importante para poder ser de Cristo, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Bautismo en fuego. Ay, alguien dijera, pero es que a mí como que ese no me gustó mucho, ¿verdad? Es necesario también, hermanos, para nuestra purificación, para nuestra perfección. Recuerde que así como abundan en nosotros las aflicciones por el mismo Cristo, también abunda vuestra consolación. Y lo vemos, hermano, que cuando los apóstoles fueron encarcelados y azotados, salieron, cuando los echaron de la cárcel, ¿cómo salieron de la cárcel? Con la consolación, gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesucristo. Eso solamente es posible cuando se tiene la consolación de Dios.
Cuando a Esteban lo estaban apedreando, hermano, ¿cómo estaba Esteban? Bien afligido, llorando, ¡ay, ya no me peguen! ¿Sí, hermano? Estaba su rostro iluminado como un ángel y decía, veo la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Ve usted cómo funciona, hermano, la consolación aunque seamos atribulados? Puntos que determinan la sana doctrina: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios y la doctrina de bautismos. Amén. Y yo creo que vamos a continuar con una tercera parte para ver la imposición de manos, el juicio final y la resurrección de los muertos, si Dios quisiera y viviéramos.